Hola, hola, hola a toda la gente, no entiendo nada. Soy Ignacio Jiménez y en el video de hoy vamos a ver un poco de teoría de fluidos. Densidad, peso específico de los fluidos, presión. Vamos a ver las fórmulas, el contenido teórico, las fórmulas, las unidades que se utilizan en cada una de esas fórmulas y con esto van a poder empezar a resolver lo que es la guía 2, los primeros 7 ejercicios más o menos de Biofísica 53 para UA 21. Estas guías son de UA 21, pero a partir de esto es como la parte principal de lo que es la materia, así que estos contenidos es importante que los tengan muy sólidos porque a partir de ahí después empiezan a repetirse en todas las guías. Así que es muy importante toda esta parte. Así que vamos a eso, sin más preámbulo. Lo primero que tenemos acá son algunas de las fórmulas, ¿no?, más importantes. Algunas de las fórmulas. Entonces, lo primero que tenemos acá es densidad. La densidad es masa sobre volumen. Una unidad de masa sobre unidad de volumen. Entonces, acá abajo tenemos lo que serían las unidades. Todo lo que es masa en kilogramos o en gramos está perfecto. Y si no, y después por otro lado tenemos el volumen en metros cúbicos o en centímetros cúbicos. Acá, alerta, atención. Hago mucho hincapié en lo que son las unidades porque los problemas, sobre todo del 1 al 7, son muy simples. El único tema es que nos la van dando en diferentes unidades y después nosotros, si no sabemos manejar las unidades o el pasaje de unidades, terminamos pifiando todos los ejercicios, llegamos a otra respuesta que quizás el procedimiento estaba bien, pero no estamos poniendo las unidades correctas y entonces después nos da cualquier número. Así que muy atento a todo lo que es unidades. Esto es recomendación, hacer alguna hojita de fórmulas y ahí te puedes anotar las fórmulas y las unidades que tenés que ir trabajando cada una de las cosas. Te haces alguna hojita también ahí que te anotas cómo pasar de lo que les pongo yo acá al costado, ¿no? De metro cúbico a litro, de metro cúbico a centímetro cúbico, que a veces las respuestas se las piden en distintas unidades. Y bueno, ahí yo siempre tenía una hojita ahí anotado con algunas cosas. Esto es todo lo que es densidad, masa sobre volumen. Acá la densidad lo que hace es nos da una idea de cuánta materia entra en un volumen, ¿no? Un poco nos da la idea de la fórmula. Y después tenemos lo que es el peso específico. El peso específico se escribe con esta letra griega que es rho, si no me equivoco, que hace como una P. Yo acá la hice un poquito más alargada como para que no se confunda con la P del peso. Pero el peso específico básicamente es peso sobre volumen. Y recordamos un poco ahí de lo que vimos en la unidad pasada de física, de biofísica, perdón, el peso es masa por gravedad. Entonces también podríamos escribir como el peso específico como masa por gravedad sobre volumen, ¿no? Es lo mismo que lo que escribimos acá. Es peso sobre volumen. Y ahí sí el peso específico, a contrapartida de la densidad, lo que nos da una idea es cuánto peso por volumen entra en una sustancia, ¿no? Un poco esa es la diferencia. Básicamente un concepto está multiplicado por la gravedad y el otro no. Eso es la diferencia como hacía a nivel fórmula, pero conceptualmente tiene alguna diferencia. El peso específico que no hablamos, unidades, es newton por metro cúbico. ¿Por qué? Recuerden que si nosotros partimos de la densidad, ¿no?, que es densidad es igual a masa sobre volumen. Si esto es kilogramos por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico. Recordamos que cuando multipliquemos la masa, o sea, kilogramos, por la gravedad tiene unidades de aceleración, es decir, metros sobre segundo cuadrado. Entonces, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, esto me da newton. Esto, si no lo viste, lo vimos en la unidad 1 de biofísica. La voy a dejar acá arriba, así tenés el link directo. En la unidad 1 de biofísica, que es como una introducción, vimos todo esto de dinámica. Así que estas son como las dos fórmulas más importantes. Densidad igual a masa sobre volumen y peso específico igual a peso sobre volumen, siendo el peso masa por gravedad. Y acá sí, importante el tema del pasaje de unidades que estuvimos mencionando recién. Eso anótenselo porque ya van a ver, ahora en estos próximos días también voy a estar subiendo la unidad 2 resolviendo los primeros ejercicios y van a ver que todo el tiempo tenemos que ir pasando de una unidad a la otra. Entonces esto nos va a ser muy útil. Ahora sí, y acá yo me traje también alguna otra información útil para que les va a venir muy bien. Volúmenes. ¿Por qué volúmenes? Porque recuerden ahí la densidad es masa sobre volumen. Entonces muchas veces le dicen, che, vos tenés un cilindro, tenés una esfera, tenés un cuadrado de tal densidad. Entonces no te dan directamente cuál es el volumen de esa pieza, pero te están diciendo qué es y te dan algún dato. Entonces vos vas a tener que calcular el volumen, tanto del cuadrado, del cilindro, de la esfera. Entonces también ahí como para que te vayas tomando apuntes y sumando a tu hojita de fórmulas, volumen de un cuadrado, que es, perdón, de un cubo, perdón, mal dicho, de un cubo,
es lado por lado por lado, ¿no? O sea, este lado por este lado por este lado te da el volumen de un cilindro, de un cuadrado, de un cubo, perdón. Lado por lado, que es lo mismo que hacer lado al cubo, ¿no? Ese está bastante fácil. Muchas veces te dicen un cubo de arista 3 centímetros. Bueno, la arista es el lado del cubo. Ahí como por si no se sabe a veces el vocabulario. Después, esfera. El volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Eso nada, simple, ya te lo anotás. El radio de una esfera no es lo mismo, pero conceptualmente es como, si vos la mirás de arriba a la esfera, ¿no? Tenés una bola. Si la mirás de arriba a la esfera, vos ves un círculo. Entonces el radio ese es el radio que te tenés que poner ahí y es el único dato que necesitas. Radio al cubo. Y por último tenés un cilindro. Que un cilindro es, el volumen es pi por radio al cuadrado por altura. El volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. Recordemos, ¿no?, que si miramos un cilindro, que es lo que dice acá, pero bueno, vamos a hacerle un poquito de zoom. Si miramos un cilindro desde arriba, vemos un círculo, ¿no? Ahí lo hice medio fulero, vamos a hacerlo de nuevo. Vemos un círculo. Entonces, cuando ves un círculo, también tenés un diámetro, por las dudas a veces si le dan el dato del diámetro, que yo lo simbolizo con la letra esa phi, pero también puede ser con la letra D chiquitita y un radio. Entonces, esto si lo ves de arriba el cilindro. Entonces, ese es el dato y después la altura, obviamente, es la altura del cilindro. Entonces, ¿qué les quiero decir acá? Vos primero es como que si harías pi por radio al cuadrado, ese es el área de una circunferencia entonces ahí te estarías calculando el área de este circulito y cuando lo multiplicas por la altura del cilindro, ahí te calcularías el volumen. Primero te calculas como el área y al multiplicar por la altura te calculas todo el volumen del cilindro. Entonces, 3 datos que también a priori parecerían no ser tan importantes, pero vas a ver que los vas a necesitar en muchos de los problemas. Entonces ya te vas haciendo tu hojita de fórmulas y vas a ver que no vas a tener ningún problema. Entonces después de estar en el medio del examen y decir, ¿cómo me faltó el volumen del cilindro? ¿Cómo era? Vas a preguntar al profesor, no te lo quiere decir y entonces te perdés de hacer un ejercicio porque no sabes el volumen y sabes hacer todo el procedimiento, pero no te acordás cómo era la fórmula del volumen del cilindro. Entonces te recomiendo anotártelas, eso es muy útil. Y por último, hay un concepto que aparece mucho en los fluidos y te va a venir muy bien para toda la que es la guía 2, es el concepto de presión. Recordemos que los fluidos no es tan común el concepto de fuerza. ¿Por qué? Porque los fluidos están distribuidos en toda una superficie. Imagínense el mar, imagínense, no sé, una bañera llena de agua. Entonces como que no hay, donde se aplica una fuerza, es como en una superficie, no hay un punto que haga una fuerza, ¿me explico? Entonces, por ejemplo, imagínate vos con una tablita de barrenar, por decir algo, que la aplicás en el mar. Cuando le aplicás como una fuerza hacia abajo a la tablita de barrenar, le aplicás esa fuerza, pero no la aplicás como en un punto, la aplicás en toda la superficie de la tabla de barrenar. Me parece que este ejemplo está bueno porque, viste, como que el mar te va a hacer fuerza hacia arriba. Entonces, el concepto de presión es muy utilizado en lo que es líquidos por la fuerza ejercida en toda una superficie. Entonces, no es más que eso. Tema de unidades es pascales, que es fácil, porque el pascal, ¿qué es? Newton pascal, la unidad de presión es el pascal. Y ahí no les dije cómo se arma el pascal, se arma como Newton sobre metro cuadrado. Entonces es fácil, ¿no? Porque la fuerza siempre la tenés que trabajar en Newton, si es el peso, masa por gravedad, si aparece otra fuerza, siempre en Newton, y la superficie siempre te la trabajas en metro cuadrado. Entonces, haciendo eso ya te pasás a pascal. ¿Qué más? Bueno, acá ya estuvimos hablando bastante, ¿no? Lo que es la superficie de un círculo. Superficie de un círculo es pi por radio al cuadrado, también ya te la sumas a tu hojita de fórmulas, estuvimos hablando en el video, pero bueno, por las dudas, que es pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4, porque acordate que el diámetro, perdón, es 2 veces el radio. Entonces ahí le tenés que sumar un sobre 4. Mis circunferencias, como verán, son horribles. Pero bueno, anotate estas fórmulas, siempre acordate cómo pasar de unidades de una a otra, anotate eso siempre también en la tableta de fórmulas porque te lo piden mucho y acordate, esta unidad va a ser muy importante que la tengas firme para todo lo que se viene adelante, sobre todo en las guías siguientes cuando aparece hidrodinámica, porque quizás te dan datos de densidad, te dan datos de peso específico, que no es que te piden un ejercicio específicamente de eso, pero te dan esos datos y si vos no los entendés, si vos no sabés hacer el pasaje de unidades, si vos no sabés todas esas cosas, después la vas a pifiar. Así que esta guía es muy importante que la hagas, que quizás te da fiaca, pero hacela para practicar eso. Estos videos míratelo. Y bueno, si el video te gustó, ponle un me gusta, déjame un comentario o alguna consulta y suscríbete al canal. Eso sobre todo que el 80% de la gente que ve mis videos no está suscripta. Así que no seas eso, suscríbete. Nos estamos viendo en el próximo video de No Entiendo Nada. Chau, chau, chau.